En la sesión de hoy vamos a explicar algunos consejos importantes para que vuestras presentaciones sean un éxito. Estas recomendaciones sirven para cualquier software de creación de diapositivas, como por ejemplo PowerPoint, OpenOffice, Keynote. Recordad que las tecnologías son deslumbrantes y pueden añadirle un gran valor a las exposiciones orales, siempre y cuando se utilicen correctamente. Para que todo salga bien, antes de lanzarnos a diseñar las diapositivas, vamos a preparar un guión escrito que recoja las ideas principales que queremos transmitir, teniendo en cuenta el tiempo de exposición que tenemos. De esta forma evitaremos pasar por alto temas importantes o aburrir a la audiencia dándole vueltas a una misma idea. El guión debe tener una estructura lógica, que se corresponda básicamente con los puntos principales de vuestro trabajo. En el primer apartado del guión contaremos esquemáticamente el propósito general del trabajo y los motivos que nos han llevado a estudiar este tema. En el segundo apartado resumiremos los objetivos específicos del trabajo. En el tercero contaremos brevemente el proceso que hemos seguido para realizar el trabajo y podremos referirnos también a instrumentos que hayamos empleado en el caso de llevar a cabo una investigación. El cuarto apartado servirá para explicar el análisis de los datos conseguidos, que podrán ir acompañados de gráficos, imágenes. En el quinto comentaremos los resultados de nuestro estudio. Y el sexto y último apartado lo utilizaremos para exponer las aportaciones que con nuestro trabajo hemos hecho al campo educativo, las conclusiones. Tomando como partida este guión, construiremos una diapositiva, 2, 3, no más de 3, por cada apartado. No olvidéis incluir en primer lugar una diapositiva donde aparezca el título del trabajo junto a vuestros datos personales y el nombre de vuestro director. El segundo consejo es tratar de aproximarnos en la medida de lo posible a la regla 10-20-30, según la cual, para que una presentación sea efectiva, no debe tener más de 10 diapositivas, no debe durar más de 20 minutos, ni contener texto más pequeño de 30 puntos, para que se pueda leer desde cualquier rincón del auditorio. Ya sabéis que hay alumnos que vais a tener 15 minutos de exposición y otros alumnos vais a tener 30 minutos. Consultad, por favor, vuestro manual para la exposición. Recomendamos a esas personas que vais a estar 30 minutos exponiendo no utilizar más de 15 diapositivas y los que estáis un cuarto de hora no emplear más de 10 diapositivas. La tercera recomendación tiene que ver con vuestra capacidad de síntesis. Es fundamental simplificar, prescindir de palabras innecesarias, sustituir largas oraciones por términos claves. Tened en cuenta que las diapositivas son solo el soporte de vuestro discurso verbal, no el reemplazo de este. Por lo general, una diapositiva no puede tener escritas más de 6 líneas de texto y en cada línea no puede haber más de 6 palabras. Intentad utilizar un tipo de fuente fácil de leer y común a todos los ordenadores, como puede ser Arial, Verdana, Tahoma, para que no os encontréis con la sorpresa de que el equipo que os facilita la universidad no disponga de ese tipo de letra. Tampoco es conveniente cambiar de tipo de letra continuamente. El estilo de las diapositivas tiene que ser homogéneo en todo el trabajo. Vamos a ver un ejemplo de diapositiva saturada de información. Fijaos, demasiado texto. Mirad, una diapositiva resumida, a esto nos referimos. Otro aspecto a tener en cuenta es la redacción y la ortografía. Cualquier error se magnifica al verse proyectado en una pantalla. Un buen truco para evitar este inconveniente es utilizar el corrector ortográfico del programa o bien imprimir la presentación para que la lea otra persona, por esto de que a veces cuesta mucho trabajo detectar nuestros propios errores. Las ayudas visuales, como pueden ser vídeos, gráficos, mapas, dibujos, fotos, se deben utilizar, pero no como meros adornos, sino con la finalidad de hacer entender a la audiencia conceptos que de otra forma serían difíciles de comprender.
Además, estas ayudas visuales deben tener toda la calidad posible. Si una imagen no se ve bien, mejor no ponerla. Es muy buena idea apoyar un discurso con dibujos, con gráficos, pero no abuséis de ello si no vienen a cuento. Otro tema importante son los colores que utilizamos al presentar las diapositivas. Hay ya muchas investigaciones escritas sobre la influencia del color en los mensajes. Lo más recomendable es no abusar de ellos y huir de los tonos chillones. Lo aconsejable es utilizar colores que hagan contraste entre ellos, por ejemplo, fondo oscuro y texto claro o al contrario. Los expertos recomiendan fondos pasteles y pálidos que contrasten con colores muy oscuros para los textos. Aunque es recomendable utilizar las plantillas de diseño que traen los programas para crear diapositivas, porque le dan un aspecto muy profesional a nuestras presentaciones, tened en cuenta que los diseños demasiado vistosos ensombrecen el impacto de los mensajes. Escoged siempre plantillas sencillas. Algo parecido ocurre con los efectos o animaciones que podemos aplicar a las diapositivas. Es conveniente utilizarlos sin abusar, o conseguiremos el efecto contrario, aburrir a la audiencia. Lo más adecuado es seleccionar muy bien la diapositiva en la que queremos un efecto. Probablemente solo insertaremos animaciones en las diapositivas más importantes. Y optar por efectos muy naturales, como el texto que cae o el que aparece. Es aconsejable configurar las animaciones para que comiencen al hacer clic con el ratón. Así podremos manejarlas nosotros mismos. Por el contrario, no es aconsejable utilizar sonidos en presentaciones académicas oficiales. Recordad que es fundamental ensayar previamente la presentación para detectar posibles fallos en los efectos. Vamos a ver un ejemplo. Este tipo de animación no es apropiado y sin embargo este está mucho mejor. También podemos añadir efectos al cambiar de diapositiva. Como ocurre con las animaciones, recomendamos usar transiciones naturales, como desaparecer suavemente o el barrido hacia abajo. A no ser que tengáis muy ensayado vuestro discurso, os aconsejamos que no elijáis la opción de avanzar automáticamente. Es preferible que vosotros mismos cambiéis de diapositiva al compás de la exposición. Os recomendamos también que utilicéis preferentemente las minúsculas, que prescindáis de la letra cursiva, que utilicéis la negrita para destacar en lugar del subrayado, porque se puede confundir con hipervínculos, que aprovechéis los números y las viñetas para darle a las diapositivas un aspecto más organizado, que incorporéis al final de la presentación una diapositiva dando las gracias a la audiencia y que os descarguéis los manuales de PowerPoint que hay en el tema 0 en la sección documentación, si aún no sabéis manejar esta herramienta. Por último, nos gustaría recordaros que la herramienta audiovisual más útil sois vosotros mismos. Vuestro rostro, tu voz, tus manos, tu cuerpo son más expresivos que cualquier tecnología. Practica tu presentación y terminarás disfrutando al hacerla. Tu entusiasmo contagiará al tribunal. Muchas gracias.